En el corazón de Antioquia late la innovación. Desde hace más de 110 años, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, SAI, ha sido testigo y protagonista del progreso de nuestra región. Nuestros asociados han diseñado y construido los proyectos que han transformado nuestra tierra. Únete a nuestro gremio y forma parte de nuestra historia, porque juntos somos la fuerza de la razón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, asociados, amigos y todas las personas que se conectan cada 8 días a este martes de la SAI. Continuamos con nuestro ciclo nuclear, con este ciclo que está dando mucho de qué hablar en alianza con la red colombiana nuclear Átomos por la Vida. Hoy tenemos uno de los invitados más importantes de la red nuclear, es Daniel Herrera. Daniel es estudiante de física enfocado en física nuclear y de plasma y es investigador de ciencia nuclear y tecnologías nucleares del grupo de física nuclear de la Universidad de Antioquia. Tiene doble acreditación, está certificado en seguridad nuclear, es profesional especializado de World Institute for Nuclear Security. Además es miembro fundador de la red nuclear colombiana, la comunidad nuclear más grande de Colombia, donde es coordinador del Comité de Comunicaciones y divulgador sobre temas de ciencia, tecnología nuclear. Daniel, bienvenido y adelante, por favor, con la ponencia. Un abrazo especial, ¿cómo está? Muy buenas tardes para todos. Para la Red Nuclear Colombiana es un honor estar cerrando este ciclo de charlas nucleares en alianza con la SAI. Y para mí también es un espacio muy especial porque pues soy miembro de las dos instituciones. Dentro de la red coordino el tema de comunicaciones y soy miembro de la Comisión de Energías de la SAI. Entonces para mí es una gran oportunidad para compartir conocimiento con respecto a esta materia. Y la ponencia se llama Reactores nucleares de cuarta generación y tecnologías de cogeneración nuclear. Es un tema que llevo alrededor de más de un año escribiendo y publicando al respecto información en español y pues es un gusto nuevamente estar con ustedes acá para poder compartir estos temas porque como ya veremos muchas veces cuando se trata de ciencia y tecnología nuclear, la realidad supera la ficción. Entonces vamos a continuar. Bueno, lo que vamos a ver acá brevemente en esta ponencia son algunos conceptos preliminares para no entrar tan perdidos en la materia. No vamos a abordar cuestiones de física muy complejas y demás, sino es solo unos conceptos básicos que son estrictamente necesarios. Vamos a definir qué son los reactores de cuarta generación y por qué se categorizan de esta manera. Vamos a
ver los 6 tipos de reactores muy brevemente por cuestiones de tiempo, pero vamos a establecer unos conceptos muy sólidos sobre lo que cada una de estas tecnologías es. Vamos a hablar finalmente de cogeneración nuclear, a dar unos agradecimientos a quienes hicieron posible que se pudiera compartir esta información con ustedes y finalmente daremos por terminada la ponencia. Entonces vamos a continuar. Bueno, conceptos preliminares, como mencioné anteriormente, entonces no vamos a abordar lo que es el tema pues de neutrónica o de ingeniería nuclear a fondo, porque pues como bien sabemos son carreras, son ramas de la ciencia y la tecnología nuclear que a gente le toma décadas comprender, pero sí es necesario que conozcamos algunas cositas para poder comprenderlo lo que es todo el tema de reactores. Ahí a la izquierda vemos uno de los reactores de cuarta generación que está ya en servicio en China y a la derecha una instalación nuclear de tercera generación. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la energía cinética de los neutrones, que son esas partículas que hacen posible las reacciones nucleares de fisión que estamos tratando acá, es muy importante. Y es muy importante porque según la energía que contengan, según la velocidad a la que se desplacen, en otras palabras, pues vamos a poder hacer diferentes cosas con ellos. Entonces los neutrones térmicos, que son los que utilizamos en los más de 400 reactores nucleares que hay en servicio, ahora produciendo electricidad ahora mismo, alrededor del 10% de la electricidad mundial, como bien lo mencionaba Hermes en la primera charla de este ciclo. Estos neutrones tienen una energía cinética de 0.025 electronvoltios y se mueven más o menos a 2,2 kilómetros por segundo. Ellos son retardados en el núcleo de estos reactores convencionales con una sustancia que actúa como moderador. Actualmente se utilizan agua ligera, o sea, agua normal, agua pesada o grafito. El agua pesada después, en lugar de hidrógeno o protium, tiene deuterio, que es un isótopo del hidrógeno que tiene dos neutrones. Entonces, como el núcleo es más grande, por eso se les llama agua pesada, porque incluso pues pesa más para efectos prácticos. Los neutrones que resultan de este proceso, de esta moderación con esta sustancia, se denominan térmicos y los utilizan en los reactores térmicos, que de ahí es donde reciben el nombre, que son los reactores actuales. Tenemos también los neutrones rápidos, energía cinética de 0.1 a 1 megaelectronvoltio y una velocidad de 4.000 a 14.000 kilómetros por segundo, mucho más rápidos que los térmicos. Proporción entre edición y captura de neutrones de plutonio de actínidos menores es a menudo más grande que cuando los neutrones son más lentos. Como los núcleos, esos núcleos son tan pesados de los productos transuránicos y del plutonio son núcleos mucho más grandes que los del uranio, por ejemplo, entonces se necesita más velocidad para poder penetrarlos y así causar las respectivas fisiones y liberar la energía, que es lo que buscamos. Dicho lo anterior, penetramos ya en un concepto muy importante, aunque no es nuevo, es importante tener eso en cuenta, que son los reactores reproductores o breeder reactors. Presentan una serie de ventajas significativas para lo que es la cuarta generación de reactores nucleares, una mayor economía neutrónica, porque pues al utilizar los neutrones rápidos, pues se puede aprovechar poder causar más fisiones en productos transuránicos o elementos transuránicos. Se puede utilizar con ellos un mayor rango de combustible nuclear, combinaciones de óxidos metálicos, se puede usar plutonio, se puede usar uranio, se puede usar torio o aleaciones de los mismos. Y el uso de refrigerantes que tienen una mejor eficiencia térmica, tanto gases como incluso el agua en otro estado diferente, como metales líquidos, se pueden utilizar como refrigerante. De ahí que les decía yo que muchas veces la realidad supera la ficción en este tipo de cosas y ahorita vamos a ver muy bien por qué. Y pueden funcionar con combustibles nucleares que tienen mayores enriquecimientos. Ahí a la derecha vemos uno de los primeros reactores de esta clase, que era un reactor de sales fundidas, el Molten Salt Reactor Experiment, que más tardecito vamos a hablar brevemente de él. Esto, como les decía, ¿será que esto de lo que estamos hablando es nuevo? Pues resulta que no. De hecho, lo que estamos viendo en pantalla, esas 4 bombillas que hay ahí, fueron las primeras bombillas que fueron iluminadas por energía nuclear.
y se hizo con un reactor reproductor. No fue ni siquiera con un reactor convencional de agua a presión o de agua en ebullición, que de los que tenemos la mayoría actualmente, sino que fue con un reactor reproductor. Estos reactores tienen la característica de que generan, como utilizan neutrones rápidos, generan más combustible del que consumen. Entonces, esto se dio el 20 de diciembre del 51 en el Argonne National Lab y lograron encender estas 4 bombillas con este reactor reproductor, siendo un hito en la historia, pues es la primera vez que se generó electricidad aprovechable de uno de estos reactores. Ahí lo vemos ya convertido en museo, lo extrajeron del edificio de contención y demás, y pues es un museo que actualmente todo el mundo puede visitar. No es casualidad que la primera vez que se generara nucleoelectricidad fuera de esta forma, porque en los años 50, sobre todo un poquito después de la posguerra, se pensaba que el uranio era un material muy exclusivo, muy difícil de conseguir. Lo que ocurría era que como no se habían hecho prospecciones geológicas suficientes, y más pues aún con la premura de la guerra que obligó a conseguir más material para lo que todos sabemos, se pensaba que era un material muy exclusivo en la corteza terrestre, pero pues por eso se diseñó la forma de crear estos reactores reproductores que pudieran generar más combustible a partir del uranio natural, por ejemplo, que era lo que se disponía en aquellos días. Ahí vemos pues también un pequeño collage de cómo fue el montaje del núcleo, de los ingenieros trabajando en él para llegar pues al logro que ya mencionamos. De lo que explicamos ahora, pasamos a este siguiente concepto. Entonces, los que utilizan neutrones rápidos son los reactores rápidos. La gran mayoría de ellos apunta a cerrar el ciclo de combustible, o sea, que el ciclo de combustible nuclear sea un proceso circular, o sea, con reciclaje de combustible o con quema de todos los productos transuránicos que se generan. Pueden operar con uranio de alto enriquecimiento, High Enriched Uranium, por sus siglas en inglés, que es lo que ya mencionamos ahora. El balance neutrónico es favorable para poder que aprovechemos productos transuránicos como el plutonio, el neptunio, el americio, y mejoran la conversión del uranio 238, que es el uranio natural, en material fisionable. Se pueden utilizar una amplia gama de combustibles y incluso procesar actínidos de alta actividad que se consideraban no aprovechables. Palabras más, palabras menos, se puede reciclar gran parte del combustible nuclear gastado. Y se diferencian pues de los térmicos, que son la mayoría en operación, en que los térmicos pues fueron concebidos para ciclo abierto, operan con uranio de bajo enriquecimiento, entre el 4 y el 5%. La fuente de neutrones con la que se arranca el reactor es externa. Se debe dar un eh, tratamiento adecuado de lo que es todo el combustible nuclear gastado. Y pues después de que estos se utilizan, hay que someter los elementos combustibles a un enfriamiento prolongado que oscila entre 5 a 7 años, que son, por ejemplo, las piscinas que les mostraban una imagen anterior. Allá del fondo lo que había es elementos de combustible nuclear gastado que se están enfriando para ser reprocesados después. Vamos a continuar. Entonces, brevemente algo de lo que ya habló Hermes, pero es importante recapitularlo aquí, las generaciones de reactores nucleares. Entonces, empezamos en los años 50, los primeros reactores experimentales que se estaban ya utilizando pues para tratar de conectarlos a la red eléctrica para poder obtener el beneficio de la nucleoelectricidad de ellos. Dieron origen a reactores de segunda generación, que eran básicamente versiones mejoradas de los primeros reactores enfriados por gas, reactores de agua en ebullición o reactores de agua a presión. Después de las lecciones aprendidas en los años 70 y 80, pues la seguridad de estas instalaciones se incrementó notablemente. Y pues lo que diferencia la generación 3 y 3 más de la 2 es que son mucho más eficientes, pueden generar mayores cantidades de electricidad. Están adaptados a redes eléctricas pues un poco más demandantes como las que conocemos ahora y tienen sistemas de seguridad pasivos. Y ahora vamos a lo que nos compete en esta sesión, que eso es la cuarta generación de reactores nucleares. En la gráfica lo citaban un poquito ya a finales de 2030, pero el avance de la industria nuclear ha sido tan espectacular en los últimos 5 años que incluso este calendario que vemos se nos quedó corto. Y ahí pues también vemos pues ya un adelanto en forma de siglas de lo que serían pues los reactores de nueva generación.
Entonces, la cuarta generación de reactores nucleares hace referencia a un conjunto de diseños, prototipos de reactores nucleares teóricos o en fase de construcción y algunos que, como ya mencioné, están en fase operativa. El de la derecha merece una mención especial porque entró de hecho en funcionamiento en 2017. Es el orgullo de la industria nuclear rusa, es el famoso BN-800, que vamos a ver ya a qué tipo pertenecen. La mayor parte de estos, como mencioné, estos reactores se pensaba que iban a entrar en operación después de 2030, pero ya la mayor, al menos la mitad de los diseños ya han entrado en servicio, o más que en servicio, en operación, al menos haber pasado pues ya la fase de prototipo para empezar a pensar en la planta comercial como tal. Mención especial en este punto a China y Rusia, que apostaron por varias de estas tecnologías al tiempo y ya tienen diversos prototipos y las primeras plantas conectadas a la red eléctrica. Europa y Norteamérica también ya están haciendo lo propio para ponerse a la par con estos desarrollos. Entonces aquí tenemos los dos ejemplos que mencionamos ahora. Tenemos el BN-800, reactor enfriado por sodio de Rusia. Curiosamente, esa planta está ubicada muy cerca al reactor nuclear de Omninsk, que fue el primero en entrar en operación comercial en 1957, en los tiempos de la Unión Soviética. Entonces, curioso que uno de los reactores más avanzados esté al lado de uno de los más antiguos, de una de las plantas de primera generación. Y otro gran logro es la planta nuclear de Shidawan en China. Entró también recientemente en operación con un reactor de muy alta temperatura, el cual pues dio mucho que hablar hace un par de años y todavía porque se están haciendo allí cosas importantes. Si tenemos un poquito si observamos las imágenes, veremos que no hay torres de refrigeración, las icónicas torres de refrigeración por ningún lado. Y es porque estos reactores son tan eficientes en el uso del calor que no las necesitan. Y ese calor se va a utilizar en algo que hace parte del nombre de esta presentación, que es la famosa o la ahora famosa cogeneración nuclear. Entonces, tenemos un hito importante en esta línea histórica, que es la creación del Foro Internacional Generation 4 o el GIF por sus siglas en inglés. Este foro se propuso en Estados Unidos a inicios de la década de 2000. Inicialmente 13 países se integraron. El único de la región es Argentina. Como sabemos, Argentina es pues la potencia nuclear de la región, tanto en los desarrollos como en la incorporación de las tecnologías. Y también pues integra los 27 países de la Unión Europea. ¿Cuál era el objetivo del Generation 4? Establecer los estándares para lo que iba a ser los parámetros de diseño y operación de la cuarta generación de reactores nucleares. Y vemos ya de pronto un poquito más claro en el mapa los países que pertenecen. El GIF tiene 4 objetivos básicos. Básicamente, entonces, sostenibilidad, que era garantizar el suministro de combustible a largo plazo. De ahí la importancia de entender que son los reactores reproductores que generan más combustible del que consumen. Minimizar la cantidad de residuos nucleares o combustible nuclear gastado, que es como le llamamos técnicamente, y la necesidad de gestionarlos a largo plazo. Digamos que cuando se trabajaba con ciclo abierto, se podía obtener productos transuránicos como el plutonio, que tienen un periodo de semidesintegración, por ejemplo, de 24.000 años. Ahora ese periodo se reduce a otros elementos que tienen entre 300, máximo 500 años, por lo que eso es una reducción en las condiciones de almacenamiento mínimas que se tiene que garantizar bastante considerable. Tenemos seguridad y confiabilidad, por supuesto, ya desde la segunda generación se venía implementando esto más que todo en Occidente. Muy bajas probabilidades de daños en el núcleo en condiciones normales de operación, pero bajas son bajísimas, del orden probabilístico de potencias elevadas a la -11, o sea, un número con 11 ceros por delante de probabilidades de que un núcleo de un reactor de estos sufra un daño en condiciones normales de operación y elimina la necesidad de intervención externa en caso de que haya algún tipo de accidente, como por decir algo, más que todo esto se hace pensando en Fukushima Daiichi, que aunque la planta resistió los primeros embates de lo que fue el tsunami, que fue el verdadero causante del accidente, pues la falta de poder llegar a tiempo allí porque pues las condiciones del tsunami y del terremoto lo impidieron,
La falta de poder llegar a tiempo allí, pues, ocasionó pues la fusión de algunos de los núcleos de esa central, situación que ya está bajo control. Entonces, proseguimos por acá con economía. La ventaja es que todo el ciclo de vida con respecto a las demás fuentes de energía va a ser mucho más barato. De hecho, pues ya lo es, ya tenemos los primeros estudios incluso hechos por colegas colombianos de la red nuclear colombiana que han tenido grandes resultados ya en la escala internacional. El riesgo financiero ya va a ser pues menor porque pues las centrales de tercera generación, su pecado original fue no apostar o más que las centrales, los diseños en sí, los países que sacaron los diseños, no apostar por mantener una cadena de suministro lo suficientemente robusta en los años por venir para la que la tercera generación de reactores nucleares no se saliera con unos sobrecostos tan desproporcionados como ocurrió en algunos casos, no en todos, pero hay un par de ejemplos pues que todos recordaremos, como algunas centrales nucleares en Francia, en Europa, o también pues el famoso caso de Buckley con los AP1000 en Norteamérica, Westinghouse. Tenemos también el último objetivo del GIF que vale la pena mencionar acá, que es la resistencia a la proliferación nuclear y la seguridad física. El combustible nuclear gastado origina actínidos poco atractivos o inútiles. El más atractivo, resumiendo mucho, era el plutonio, y pues el plutonio ya se va a poder quemar a la par con el combustible normal en esos reactores, entonces va a haber una menor proliferación de plutonio y la protección física y la seguridad de las plantas está mejorada pensando en las amenazas existentes o en los posibles escenarios de accidente existentes o posibles retos futuros que pueda haber con respecto a la protección de estas instalaciones. Entonces, pasando ya a lo que es el tema de los 6 diseños que rápidamente vamos a abordar en esta sesión, hay 6 tecnologías que el GIF seleccionó desde el inicio, basado en lo que estaban desarrollando sus miembros y la madurez histórica que estas tecnologías tenían. Como vimos, la base al menos de los reactores rápidos no es una cosa nueva, es un asunto que ya tiene más de 70 años de ser conocido. Entonces, ciertos diseños tienen una madurez tecnológica que valía más la pena apostar por ella y pues por eso se seleccionaron acá. Entonces, vamos a pasar ya directamente a ellos. Aquí vemos pues una gráfica un poco más en todo su esplendor de lo que es pues todo lo que es la cuarta generación de reactores nucleares, los 6 diseños principales. Vemos que son muy diferentes, ya de entrada no hay que entrar, no hay como que intuir de que uno por uno se parecen, sino pues que tienen principios de operación bastante diferentes. Arranquemos con el primero, que lo puse primero porque de hecho es mi preferido, que es el reactor rápido refrigerado por plomo, así como lo escuchan, es plomo fundido refrigerando un reactor nuclear. Tiene sus raíces en desarrollos militares, en submarinos soviéticos desde la década del 50 que utilizaban aleaciones de plomo bismuto como refrigerante. Eso tiene un porqué, pero pues requiere ahondar un poquito en ciencia de materiales porque requerían la aleación. Ahí vemos ya el núcleo de uno de esos reactores que se puso en submarinos nucleares soviéticos siendo extraído. Rusia es quien mayor experiencia tiene en el despliegue de este tipo de dispositivos, lo heredó de la Unión Soviética, y en la decomisión de esos dispositivos, porque cuando lo están extrayendo, lo están decomisionando porque ya terminó su periodo de vida útil. Se adoptó en el marco del GIF porque pues, es uno de los que a más altas temperaturas puede operar, claro, porque lo está refrigerando un metal y un metal puede absorber mucho más calor y tiene la capacidad de quemar actínidos menores con una respuesta muy robusta ante posibles escenarios de accidente. Su diseño combina el ciclo cerrado del combustible, operación a largo plazo con recargas limitadas y alta resistencia a la proliferación nuclear. Entonces, aquí vemos un esquema más detallado del reactor. Ahí en el núcleo lo que vemos que está fluyendo en las flechitas sería el plomo fundido. El núcleo del reactor sería un poquito más convencional. Se diferenciaría en que utilizaría pues óxidos metálicos más que todo como combustible. O sea, combustible nuclear reprocesado de otros reactores. Este reactor es capaz de reciclarlo. Y pues ya vemos que se puede continuar pasando el calor del plomo fundido a un circuito secundario que tiene pues lo que es agua normal y operaría las turbinas u otras aplicaciones de cogeneración nuclear. Ahí estamos viendo cómo luce el plomo bismuto eutéctico en estado de fundido en la piscina, que
es donde está el reactor nuclear. Entonces, se diseñan para operar más o menos entre 500 y 800 grados para poder mantener el plomo líquido y para pues que el plomo le pase el calor al circuito secundario. Presión de operación cercana a lo atmosférica, o sea, ya no es una olla a presión como muchos dicen, sino que él opera a presión atmosférica. Combustible, que ya lo mencionamos, MOX, que es combustible reprocesado de plutonio o uranio en forma de nitruros o carburos, tolerante a esas altísimas temperaturas. Ventajas, el refrigerante es bastante denso y por lo que tiene una capacidad de transferencia térmica muy buena y una inercia térmica elevada para eventos transitorios rápidos o eventos no establecidos en las condiciones normales de operación. Las flechitas que veíamos es porque el desplazamiento del calor se da por convección natural. Entonces, siempre el calor va a fluir, no se va a estancar en un solo punto, que es lo que puede derivar en situaciones de posibles accidentes. Producción mínima de hidrógeno en caso de accidente y baja reactividad química en comparación, por ejemplo, con el sodio, que ya lo vamos a ver. Proyectos en desarrollo, pues ya resulta que lo están construyendo. Arriba, en la imagen de arriba, vemos el Brest 300 en Rusia, que ya arrancaron a construirlo hace un par de años. En la imagen de abajo, un proyecto que me gusta mucho y ojalá algún día tenga la posibilidad de trabajar en él, que es el MIRA, que se está desarrollando en Bélgica, un reactor subcrítico que está pegado a un acelerador de partículas. Y eso hace que no solo sirva como fábrica de radioisótopos, sino que todos los productos transuránicos, después de que el combustible está quemado, los bombardearían con protones y se les sacaría todavía más energía. Eh, y finalmente otro proyecto que es importante también es el Alfred entre la Unión Europea y Rumania, que se menciona a Rumania un poco por fuera porque pues ellos asumieron no solo ser anfitriones del proyecto, sino pues también gran parte de sus costos. Y hay empresas italianas muy importantes de gran renombre en la industria nuclear, a pesar de que Italia no tiene nucleoelectricidad porque pues cometieron el error histórico de salir de ella después de Chernobyl, cuando era algo que no tenía nada que ver con lo que ellos tenían, pero pues son cosas que ocurren, vale la pena mencionarlo, que las empresas, pues, con este tipo de proyectos, las empresas del sector nuclear italiano, pues, se mantuvieron también a flote pues, muy vigentes en todo lo que tiene que ver. Pasamos al siguiente diseño, reactor rápido refrigerado por gas. Es una evolución de los reactores por gas refrigerados por gas que se desarrollaron en los 60, pero ya este funciona con el espectro rápido. Más que todo los británicos fueron pioneros y dominaron la tecnología de enfriamiento por gas, perdón. Mm, lo incluyen aquí en este combo del GIF de los 6 tipos porque combina las ventajas del espectro rápido de neutrones, aprovecha el combustible, transforma actínidos en algo aprovechable con la experiencia que ya se conoce de manejar que la experiencia que ya se tiene de manejar gases y de manejar específicamente el helio como refrigerante. Entonces, optimizado para la eficiencia térmica, resistencia a la proliferación, porque pues es un reactor con ciclo de combustible cerrado. Aquí lo vemos, básicamente un núcleo más o menos convencional. Suelen estar refrigerados por grafito, muy importante eso. Y la función del agua, la función del plomo que vimos ahora, aquí la hace el gas helio. Entonces, muchas veces se tiene un circuito primario que va directamente a las turbinas o se tienen circuitos secundarios que a veces también funcionan con helio o ya pueden funcionar con agua, que ya van a generar el vapor para las aplicaciones, pues normalmente nucleoelectricidad también, por obvias razones, y también otras aplicaciones que se pueden hacer con ese vapor de alta temperatura que sale de allí. Entonces, el moderador pues puede ser ninguno, puede ser grafito también, por lo del espectro rápido de neutrones. Temperatura de operación muy alta, hasta 850 grados. O sea, eso es casi el triple de lo que un reactor convencional funciona, la temperatura de salida. Presión alta para poder mantener el helio en su sitio, que es el segundo material menos denso del universo. Entonces, de ahí que obviamente pues tienen que mantenerlo confinado y que él haga su trabajo de convección natural.
Combustible cerámico, muy similar al anterior, de carburos o compuestos de actínidos, forma de barras o placas, se pueden tener las dos variantes. Alta eficiencia térmica, potencial para producción de hidrógeno, que es el tema de moda ahora en el mundo energético. Y también tenemos que no produce subproductos químicos peligrosos como refrigerantes líquidos metálicos, porque por ejemplo el plomo y el sodio se irradian y hay que darles un tratamiento después de cierto tiempo, hay que purificarlos para poder que sigan haciendo su trabajo de refrigerante y de moderador de forma exitosa. Proyectos en desarrollo, tenemos Allegro en Europa, que lo está liderando República Checa, está haciendo pues como un papel parecido al de Rumania que mencionamos ahora. Está ya en su fase inicial, utilizará combustible MOX, que es combustible reprocesado de otros reactores. Y en Francia se están retomando, mejor dicho, estudios conceptuales muy importantes de diseños avanzados que ellos ya tenían sobre la mesa, sobre reactores enfriados por gas, sobre cómo mejorar los sistemas de seguridad para sacar el calor residual, etcétera. Entonces pasamos al tercer tipo, reactores de sales fundidas. Este concepto es también muy parejo con lo que mencionamos ahora, que es de los primeros que se conocen. Se empezó a trabajar con otro elemento muy importante y muy mencionado, que es el torio, el famosísimo torio, y los reactores de sales fundidas tienen su origen, estos tratados tienen su origen pues en los años 60, que se llevó a cabo un experimento que más que experimento fue prácticamente un demostrador porque se lo conectaron a la red eléctrica y le generó electricidad al, al, al respectivo estado, creo que era New York, el estado de New York, que es donde queda cerca al laboratorio de Oak Ridge. Entonces utilizaron el torio en forma de sales fundidas como refrigerante y como combustible. O sea, el combustible estaba mezclado con, o sea, la misma sustancia que transportaba el calor. Lo incorpora el GIF porque pues hay un potencial muy alto para usar el torio. El torio es entre 3 y 4 veces más abundante que el uranio. Aunque él no es fisible, es fértil y por el ciclo del combustible del torio yo puedo generar otros elementos que sí puedo utilizar como combustible. Entonces, por eso pues se incorporó. Se podía cerrar el ciclo del combustible también del torio y el combustible está pues disuelto en una especie de sal líquida que digamos, en realidad es un fluido que se comporta más parecido al agua. Yo he tenido la oportunidad de verlo en ciertos estudios y pues más o menos así se comporta estas sales fundidas, solo que están a temperaturas muy por encima de lo que el agua pues podría estar en estado líquido. Eso pues como dato curioso. Y pues ofrece opciones avanzadas de reprocesamiento. Entonces aquí lo vemos, un núcleo más o menos convencional o también pues el combustible está en forma líquida y ahí por convección natural vemos las flechitas que salen y se reintegran de nuevo por el mismo ciclo. Entonces, por medio también de ciclos secundarios, se extrae el calor de la sal fundida, se utilizan las turbinas, generamos electricidad y pues él genera también más combustible del que consume. Lo que pasa es que hay unos retos importantes porque las sales, y en especial en ese estado de sales fundidas, corroen la mayoría de los materiales existentes. Entonces, ese es el principal reto desde la ingeniería de materiales para sacar estos diseños adelante. Este en específico es el que más sufre corrosión. En versiones térmicas lo modera el grafito, en versiones rápidas se modera a sí mismo la sal fundida. Temperatura de operación un poquito más bajita que los gases, 600 a 700 grados. Presión cercana a la atmosférica, no hay que mantenerlo a presión, funciona por convección natural. Las mezclas es el que quizá tenga más variantes de mezclas de combustible que se puedan utilizar. El torio, mezclas con uranio, mezclas con plutonio, con diferentes isótopos de uranio también. Alta eficiencia térmica, bajo riesgo de sobrepresión, porque pues opera a presión atmosférica, posibilidad de reprocesamiento en línea y operación continua sin recarga. ¿Esto qué quiere decir? Que usted le puede recargar el combustible sin tener que apagar el reactor, que es lo que pues toca hacer con un reactor convencional. Excelente capacidad para consumir actínidos menores y gestionar residuos, que eso pues lo tienen todos porque era condición inicial para estar en este combo. Entonces, proyectos en desarrollo, más que en desarrollo, China ya tiene uno en operación, el TMSR, o sea, son dos,
porque utilizan diferentes, uno es una versión térmica y uno es una versión de neutrones rápidos. Primer prototipo experimental de 2 megavatios térmicos se puso en marcha en 2021 en Wuwei, que ahí lo vemos, que es en la mitad del desierto de Gobi prácticamente, creo que es la provincia de Mongolia Interior, creo que se llama. Y el SAMOFAR, que era un programa de investigación liderado por los franceses, siguen trabajando en él, siguen publicando unas cosas muy importantes al respecto y no me extrañaría que pronto pues también tengan su primer prototipo. Pasamos ya finalizando esta serie de reactores. Reactor rápido refrigerado por sodio líquido. O sea, el sodio es un metal y en estado líquido pues se utilizará como refrigerante. Tiene muchísima experiencia de desarrollo e inversión detrás. Desde los años 50, Estados Unidos con el almirante Rickover al mando, una figura fundamental, casi que el padre de la industria nuclear civil, pensó en propulsar ya los primeros submarinos de propulsión nuclear con sodio. Lo que pasa es que el sodio es bastante difícil trabajar con él porque él reacciona con todo lo que con todo lo que toque. En presencia de oxígeno se incendia, en presencia de agua explota, entonces es muy difícil trabajar con él en condiciones normales. Entonces, hay otros desarrollos pues también en Francia, más que todo Francia en los últimos tiempos fue quien consiguió llevar el desarrollo de reactores de sodio a otro nivel. Ahí en la imagen de la izquierda vemos el Phoenix, que es uno de estos reactores enfriados por sodio, ya está decomisionado, pero arrojó unos datos valiosísimos a los franceses de cómo trabajar con sodio como refrigerante. Es una de las tecnologías más maduras, como ya dijimos, y puede combinar espectro rápido, refrigeración eficiente y capacidad para cerrar el ciclo del combustible, porque puede reciclar los actínidos. Ahí lo vemos. Hay dos tipos. Este es el más conocido, que es el de tipo piscina. Tenemos un núcleo convencional en el centro y esta piscina de sodio líquido por convección también se encarga de mantener ese núcleo frío y de pasarle el calor a los demás circuitos, que es el proceso que ya hemos visto ahora en los otros. Se puede usar otro ciclo secundario de sodio también, o se puede usar ya ciclo secundario de agua para obtener ese vapor de alta temperatura. Entonces tenemos temperaturas de salida de 500 a 550 grados. La presión que se requiere para su operación es baja, utiliza combustible reprocesado de otros reactores. El sodio es un excelente conductor térmico, por lo que entre más calor yo saque con la sustancia, pues mayor densidad de potencia de salida voy a tener, un vapor de más alta temperatura, y eso veremos ya por qué es importante al final. Y operación pasiva entre pérdida de refrigerante gracias a la inercia térmica del sistema, o sea, por la misma convección que tiene el sodio como metal líquido, él mismo puede evacuar el calor en caso de que haya algún fallo o alguna pérdida de refrigerante. Desafíos. El sodio es bastante difícil trabajar con él, es reactivo, es corrosivo, requiere unas medidas de seguridad muy especiales. Ahí está una de las joyas de la corona francesa, lamentablemente no está en operación, que era el Super Phoenix, que era el sucesor del reactor que vimos ahorita en la imagen, pero pues ya está decomisionado o en ese proceso. Su sucesor iba a ser el proyecto Astrid. Lamentablemente, muy posiblemente por una cuota política que tuvo que pagar la industria nuclear, pues lo tuvieron que cerrar en 2019, pero iba, mejor dicho, a romperla más todavía que el Super Phoenix. El BN800, que es el reactor que vimos al inicio, que de hecho los rusos lo llaman como una especie de calamar por los tubos, que son los conductos por donde se mueve el sodio. Ese reactor ya está en operación desde 2017, o sea, adelantó el calendario por casi 15 años, porque los rusos pues no dejaron de apostar por esta tecnología. Y se tiene pues previsto que entre en operación también el 1200 pronto. La nomenclatura de ellos es pues bastante sencilla, porque pues 800 y 1200 es la potencia eléctrica de salida que tendrían esos reactores. Entonces eso es lo que quiere decir esos números. Y otro ejemplo muy bacano es el Natrium de Estados Unidos, que viene de la famosa empresa de Bill Gates, de TerraPower, desarrollado por TerraPower en colaboración con General Electric, Hitachi y el Departamento de Energía de Estados Unidos. Ya lo están construyendo en Wyoming. Ahí, como vemos la imagen, estaban echando las primeras palas de tierra sobre el terreno, y se puso el objetivo ambicioso de reemplazar una planta o una mina de carbón cercana que había ahí.
siendo pues uno de los primeros ejemplos del concepto Coal to Nuclear, que es transformar o economías o industrias dependientes del carbón en economías pues ya relacionadas con la energía nuclear. Pasamos ya al penúltimo y muy interesante para esto que acabamos de mencionar. De hecho, ahí lo vemos en la imagen, el reactor refrigerado por agua supercrítica. El estado supercrítico del agua es un estado en torno a los 700 grados, 725 grados más o menos y 25 megapascales. El dato de temperatura lo puedo estar errando, pero pues, o sea, es superior a los 600 grados de temperatura y ahí el agua está como en una especie de aerosol. Se le llama el estado supercrítico por eso, porque tiene propiedades de gas y tiene propiedades de líquido, pero está a una presión 25 veces, pues, lo que normalmente, o mucho más de lo que normalmente se está en un reactor convencional. Lo adopta el GIF, ¿por qué? Porque o sea, el agua, pues, es un fluido que se conoce desde tiempo inmemorial sus propiedades y podría lograr una eficiencia térmica mayor al 45%. Un reactor convencional se acerca apenas al 40%, 35, 38%, entonces por eso lo adopta el GIF. Aparte de eso, con agua supercrítica ya trabaja la industria de los combustibles fósiles desde los años 60 más o menos, entonces para este concepto Coal to Nuclear se puede aprovechar muy bien, ahí lo vemos en la gráfica, es una planta nuclear con plantas fósiles supercríticas, pues podemos obtener esta combinación y la una puede reemplazar de dónde viene la energía de la otra. Entonces ahí vemos otras imágenes del núcleo. Este es pues muy sencillo de entender porque es mucho como un reactor convencional. Lo que pasa es que el fluido supercrítico ya lo hace ser mucho más eficiente y pues es un ciclito normal como por ejemplo un reactor de agua a presión lo tiene actualmente. 25 megapascales, presión de operación, temperatura de salida hasta 625 grados, agua ligera o materiales sólidos en versiones rápidas como moderador. El combustible puede usar los convencionales o en su versión rápida puede quemar MOX también, los famosos óxidos metálicos. Alta eficiencia térmica, mucho más pues que los reactores actuales. Se simplifica el ciclo termodinámico porque ya como el agua sale en ese estado supercrítico, yo directamente ya la puedo lanzar o a la turbina o puedo hacer otro ciclo de cogeneración con ella. Tenemos que, un momento por acá, se me perdió la pantalla. Bueno, desafíos, comportamientos estructurales son retadores en condiciones supercríticas y esas configuraciones que vemos, por ejemplo, acá del núcleo son difíciles de calcular en ciertos escenarios. Entonces, se está trabajando mucho en ello. Los canadienses en una versión de su reactor CANDU que funciona con agua pesada, no podemos entrar en ello por cuestiones de tiempo, están utilizando el espectro de agua supercrítica. Esto está en estudios todavía. Europa tiene otro diseño, aunque va pues un poquito más atrasado, y China y Japón, más que todo Japón, ve el agua supercrítica eh, como una de las alternativas para reemplazar centrales de carbón o de gas. Finalizamos con reactor de muy alta temperatura. Este guarda pues un lugar especial en la lista porque es el que más potencial tiene de descarbonizar otros sectores de la industria. El combustible viene en esas esferas, eso se llama combustible tristructural isotropic o estructura de triple estructura isotrópica, o sea, capas con un grosor idéntico o al menos pues similar. Normalmente son 3 capas. Una es de carbono o de carburo de silicio que le permite resistir las temperaturas al combustible, incluso en condiciones de accidente. Otra capa también interna, que también es de aleaciones de silicio, encierra los productos transuránicos dentro del mismo combustible, lo que hace posible que el reprocesamiento sea ideal. Lo selecciona el GIF, por lo que ya mencionamos, las altísimas temperaturas van a permitir muchas aplicaciones de cogeneración y utiliza el combustible TRISO, se estudia desde los años 60, entonces no es tampoco novedad. Se enfría por helio, aquí lo vemos, a ver, perdón, creo que puse, sí, creo que me equivoqué aquí, pero entonces un reactor enfriado por helio.
Funciona muy similar a lo que es el reactor refrigerado por gas, solo que este lleva las temperaturas a otro nivel. Ahí en la parte inferior estamos ya viendo el núcleo del reactor, que es este, en este caso es de los que, digamos, el diseño más avanzado se llama un reactor de lecho de bolas, y ahí cada una de esas esferas contiene entre 10.000 y 15.000 micropartículas de combustible TRISO. Entonces se encapsulan en esas esferas que le sirven como blindaje y a la vez como cápsula para los residuos. ¿Por qué cápsula para los residuos? Porque no está pensado como, o sea, como se inició en los años 60 el desarrollo, él está pensado para un ciclo de combustible abierto. Lo que pasa es que como funciona con un enriquecimiento mayor, le puedo sacar mayor eficiencia al combustible que estoy quemando, y como lo dejo encapsulado de una vez, pues el manejo del combustible nuclear gastado va a ser más fácil. Esa es pues como la diferencia. Eficiencia térmica mayor al 50% con un ciclo Brighton. O sea, el 50% de ese calor lo puedo transmitir a vapor que me va a generar electricidad. Eso no lo tiene ningún otro tipo de reactor, esa eficiencia para núcleo electricidad. Y comportamiento pasivo de accidentes, porque este combustible pues fue diseñado para resistir esas condiciones no establecidas en el funcionamiento normal del reactor, y tiene un coeficiente negativo, quiere decir que entre más se calienta el combustible, disminuyen las reacciones nucleares, por lo que la fundición del núcleo es muy improbable. Ya entró en operación, los chinos nuevamente salieron adelante. Aquí tenemos el HTRPM, o High Temperature Reactor, eso es lo que significa HTR. Primer reactor modular, aparte de eso es modular también su construcción, dos módulos de 250 megavatios y 210 megavatios eléctricos. En operación en la bahía de Xidao desde el 2021, se está construyendo otro en este momento un poquito más potente. El Departamento de Energía en Estados Unidos está retomando estas investigaciones porque pues Alemania era la puntera en Occidente en desarrollo de combustible TRISO. Lamentablemente ya sabemos qué le hizo Alemania a su industria nuclear, y pues por lo cual se están arrepintiendo ahora. Pero pues esa investigación, ese avance se perdió o se estancó, y los norteamericanos están tratando pues de retomarlo. En Japón tiene el hito que con uno de estos reactores logró alcanzar 950 grados de salida de temperatura, por lo que es algo extremadamente prometedor para la producción de hidrógeno. Finalizamos ya con el último tema, que es cogeneración nuclear. Cogeneración nuclear es el proceso de utilizar parte del calor de una planta nuclear o de un reactor nuclear para utilizarlo en otros procesos industriales importantes. Entonces vemos algunos procesos en el corto plazo o que ya se están aplicando, que es, uno es distritos de calefacción, porque hay procesos químicos que requieren calefacción a escala industrial, electricidad, que es para lo que se han usado toda la vida, utilizar vapor de alta temperatura para procesamiento en fertilizantes y otros procesos químicos. A largo plazo y con estos reactores de cuarta generación, ¿cuál es la esperanza que se tiene, o más que la esperanza, lo que ya contemplan sus diseños? Es que estos reactores van a ayudar a descarbonizar producción de combustibles sintéticos, producción de hidrógenos, gasificación de carbón y licuefacción de carbón. Todo eso con emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero mínimas. Todos estos procesos que yo mencioné dentro de la industria química son de los más contaminantes, y los reactores de cuarta generación tienen el potencial de descarbonizar todos estos procesos. Acá vemos de pronto una tabla un poquito con más datos, y es que según las temperaturas de salida, que fue un dato en el que hice mucho énfasis en cada uno de los 6 reactores, según estas temperaturas de salida yo puedo descarbonizar diferentes procesos. Entonces, si me voy acercando, digamos, voy superando los 400 grados, todo el ciclo petroquímico de los derivados del petróleo, de toda la industria petroquímica, que tiene más o menos más del 75% de las emisiones de gases o de la contaminación que generan toda la industria química en general, lo puedo descarbonizar ya con las temperaturas de salida de vapor que me dan estos reactores. Y si me voy acercando a los 1000 grados, ya las posibilidades se van aumentando. Puedo descarbonizar parte de la producción de hierro,
puedo pensar en descarbonizar parte de la producción de cemento. Otros procesos químicos, destilación de etileno, nafta, etanos, diferentes procesos de producción de hidrógeno, gasificación de carbón. Incluso algunos teorizan que va a ayudar a descarbonizar la producción de cemento y la producción de vidrio, pero esas tecnologías todavía no se han alcanzado. Son reactores pues que sabemos que están en su primera fase de entrada en servicio y otros diseños siguen en operación. Mi diapositiva final es para un proceso que es el más prometedor de todos, que es la producción de hidrógeno nuclear o hidrógeno rosa, como lo catalogan los europeos dentro de su clasificación de colores. Se puede tomar procesos ya químicos con hidrocarburos reformados de vapor, se puede hacer disociación termoquímica del agua, electrólisis de alta temperatura o de baja temperatura, que ya está haciendo en Estados Unidos, que lo mencionó Hermes, y pues se puede generar también electricidad, que es la aplicación de toda la vida. Entonces, pues vemos que estos reactores realmente son la esperanza de realmente por fin descarbonizar la producción de hidrógeno a gran escala, que es algo que va a su vez a descarbonizar otros sectores como importantísimos, y el principal de ellos podría ser, por ejemplo, el transporte. Finalmente, un agradecimiento muy especial, porque sin ellos no hubiera sido posible esta presentación, al Generation 4 International Forum, que es quienes pusieron a disposición del público y a mi disposición también todos estos materiales, todos estos datos de relevancia de cosas que se están desarrollando y están entrando en operación ahora. Este foro pues está jugando un papel fundamental para llevar la industria nuclear al siguiente nivel, y pues estamos apenas por ver muchas de los resultados de su trabajo y de sus investigaciones. Finalmente, no se olviden de seguirnos en la Red Nuclear Colombiana, donde toda la semana estamos publicando información constantemente de los avances nucleares en el mundo, de los avances nucleares en Colombia, que estamos teniendo muchos últimamente, afortunadamente, y pues extender también un agradecimiento a la SAI por brindarnos este espacio de compartir esta información con ustedes. Muchas gracias. Daniel, muchas gracias por aceptar esta invitación, por este ciclo de energía nuclear, un ciclo que ha dado mucho, mucho de qué hablar, y que si ustedes están interesados en saber más, conocer más, tienen algunas preguntas, ahí está el correo que está apareciendo en sus pantallas, info@rednuclearcolombiana.org, y seguramente Daniel y los compañeros le van a resolver todas las dudas que tienen. Daniel, un abrazo para usted, para toda la gente de la red nuclear colombiana, en la red colombiana nuclear, átomos por la vida. Eso es maravilloso, el eslogan y el apellido, y bueno, esperemos que pronto tengamos otro ciclo y ojalá alguna cosita por ahí presencial, Daniel. Estamos a su disposición. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Un abrazo para todos ustedes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @SciAntioquia. Hasta la próxima.